En Más que Números fue Informe de Mercados, una presentación de KPMG. Saludamos a esta hora con Pato Eskenazi, a Joaquín Spork. Él es gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management, justamente para hablar de dólar. ¿Cómo estás, Joaquín? Qué gusto saludarte. Hola, Joaquín. Hola, muy buenos días, Cata, Pato. Muchas gracias por la invitación. No, gracias a ti por acompañarnos. Oye, Joaquín, bueno, se diluyó el efecto del lunes después de las elecciones. Cuando vimos el dólar en 911, 912 pesos, ya volvió a estar en 933. ¿Qué pasó? Sí, buena pregunta. La sorpresa que el día lunes teníamos una apertura bajista en línea yo creo que todo el mercado estaba esperando una reacción positiva post elecciones, a pesar de que obviamente hubieron algunas matices en el Congreso. La elección presidencial fue muy bien recibida por el mercado y eso compensó de alguna manera quizás un Congreso que se esperaba con algo más de sesgo hacia la derecha, pero finalmente vemos una apertura con un buen desempeño en el peso, en niveles de 915, como tú bien mencionas. Se hicieron 500 millones de dólares en una hora y cae hasta 910, y desde ahí vimos un fuerte flujo de compra de todos los actores del mercado, y dado que teníamos en general un mercado que estaba muy jugado a las ventas preelecciones, todo el mercado en general sale a tomar utilidad, y eso se juntó con un contexto también de mercados extranjeros que han tenido algunas jornadas de alta volatilidad. Ustedes lo mencionaron muy bien, todo relacionado a los valuations de las compañías tecnológicas, y naturalmente que con todas las monedas cayendo hubo un apuro ahí también por todos los inversionistas a salir a cerrar sus posiciones, y eso provocó un fuerte rebote en el dólar que se extiende hasta hoy. Ayer y antes de ayer también seguimos viendo flujos de compra, sobre todo el día martes. Incluso es más destacable lo que pasó el martes que el día lunes. Los inversionistas extranjeros el día martes, se publicó por el Banco Central hoy día esta información en la mañana, compraron 900 millones de dólares. Ya, eso aproximadamente la mitad del flujo que se hizo en el día. Los inversionistas extranjeros salieron a comprar dólares, y también explica el rebote el día martes de 920 hasta 935 pesos. Joaquín, ya, varias preguntas relacionadas a esto, porque lo que es interesante es tratar de extraer precios desde los precios de mercado, las conductas y los pensamientos de los inversionistas. Eso es lo que es el valor de la U. Primero, ¿el posicionamiento bajista del dólar ocurrió antes o después de los resultados de la elección? El posicionamiento ocurrió antes. En general nosotros vemos el mercado que está, salvo los inversionistas extranjeros, bastante bien posicionado a una caída del dólar. De hecho, si vemos lo que pasó la semana antes de las elecciones o las 2 semanas antes de las elecciones, el dólar cae desde la zona de 960, 965, que se había mantenido cotizando por varios días, hasta la zona 940, incluso más abajo hasta la zona 930. Entonces yo creo que hubo un posicionamiento efectivamente antes de las elecciones que termina cerrándose justamente después de las elecciones con los resultados que tuvimos el día domingo. Compra con el rumor, vende con la noticia. Exactamente, sí. Y fue un muy buen trade porque... ¿Compraron el lunes, el martes más bien extranjeros o más bien locales? Ambos. Los extranjeros el día lunes fueron vendedores netos, de hecho. Vendieron cerca de 500, 400 millones de dólares, y el día martes compraron 900 millones de dólares. Así que en el inicio de la jornada, y como ustedes bien mencionaron, el tipo de cambio tiene una fuerte apreciación hasta la zona de 910.5, fue el mínimo del día, y luego un rebote. Y en ese rebote, bueno, extranjeros también salieron a comprar, y se extienden esas compras hasta el día martes, pero locales también. Mismo nosotros vimos mucho flujo de cierre de posiciones relevantes que van obviamente a tomar utilidad, que se había posicionado con una posición vendedora antes de las elecciones. Así que yo diría que en general es bastante universal la compra que vimos los últimos 2 días. Oye, ¿y esos 900 millones que compraron extranjeros fue algo puntual? Yo por ahí leí, pero no presté mucha atención a que fue algo relacionado a la TAM. Mira, bueno, la TAM, ha habido mucho flujo relacionado a la TAM con la venta de los paquetes secundarios por parte de los ex acreedores, ¿no es cierto?, en los últimos meses. Puntualmente, el movimiento de los extranjeros a través de posiciones forward está más relacionado a tasas de interés que a activos financieros puntuales, dado que es un derivado, no es una compra física. Y usualmente estos trades se usan como paridades, ¿ya? Aquí, solamente como antecedentes, si comparamos la tasa de interés que tenemos en Chile hoy día, que es del 4,75, con la tasa, por ejemplo, de Brasil, que es en torno al 15%, hay aproximadamente 10% de diferencia entre ambas tasas. Eso quiere decir que si un inversionista extranjero está invirtiendo en Latinoamérica y quiere comprar el real, puede vender el peso y obtiene un 10% de retorno anual,
más menos la variación obviamente de la paridad real peso, pero eso le da una exposición a Latinoamérica con un riesgo más acotado que invertir directamente en el real dólar. Y es un trade muy común en los inversionistas extranjeros. Esta posición del Banco Central creo que lo que principalmente refleja es justamente ese carry trade que se llama, y eso ha sido muy desfavorable para el peso en el año, porque no solamente con Brasil tenemos un diferencial de tasas desfavorable, obviamente también lo tenemos con México, Colombia y otras economías en la región que han tenido un desempeño de sus monedas mucho más favorable que el peso chileno. Sí. Joaquín Sporque, estábamos hoy día con Joaquín hablando sobre el mercado cambiario en nuestro país. ¿Qué está anticipando el mercado con miras a la segunda vuelta presidencial? Tenemos encuestas que se pueden publicar solo este fin de semana. Después entramos al tiro en la veda y empezamos a navegar un poco a ciegas en ese sentido. Yo creo que la gran parte de la incertidumbre, hoy día el mercado, no solamente en la renta variable, sino que también, perdón, no solamente en el dólar, sino que también en la renta variable, tiene bastante incorporado el escenario base post elecciones que uno puede despejar, y probablemente las encuestas van a mostrar eso mismo, de una probabilidad alta de un triunfo de José Antonio Kast en diciembre, producto obviamente de la votación en primera vuelta y de la encuesta. Entonces yo creo que, a diferencia de lo que ocurría en la primera vuelta el domingo, en donde había un poco más de incertidumbre asociada a la renovación parcial del Senado, a la elección de los diputados también, y obviamente una primera vuelta presidencial con más candidatos que también habíamos visto quizás en la recta final, sin encuestas, como tú bien mencionas, un repunte de otros candidatos que quizás hacían menos predecible la situación. Yo creo que para la segunda vuelta el mercado está un poco más tranquilo. Obviamente aquí es una elección un poco más simple, y yo creo que ya tiene bastante interiorizado un triunfo de José Antonio Kast. ¿Y ahí qué niveles se podrían dar, Joaquín? No tenemos la bola de cristal, lo tenemos súper claro, pero lógico. Algunos niveles como más técnicos. Yo creo que aquí ha existido un posicionamiento. Es relevante lo que ha pasado en Latinoamérica, porque yo creo que quizás uno ve Chile, el IPSA subiendo un 47% en el año, el dólar no ha subido, perdón, el peso no ha subido lo que han subido otras monedas, pero igual ha tenido un desempeño de un 7% en el año, y uno dice, bueno, esto está asociado a las elecciones, y la verdad, de cierta forma sí, pero también tenemos un año que ha sido extraordinariamente bueno para Latinoamérica, para los mercados en general, pero puntualmente en Latinoamérica, si uno lo mira en dólares, tiene retornos sobre el 40%. ¿Ya? Entonces hay bolsas que han tenido incluso mejor desempeño que la bolsa chilena, como el caso de Colombia, y medido en dólares también, dado que la apreciación de las monedas ha sido muy significativa, también otras bolsas como Brasil han tenido un desempeño sobre el 40%. Entonces yo creo que ha sido un año en general muy positivo para la región, para los mercados, pero para la región puntualmente. Y en ese contexto pienso que el escenario eleccionario hoy día va a empezar a pasar a segundo plano, ya es algo que el mercado incorpora, y vamos a empezar a ver quizás un foco más en lo macro que pasa en Estados Unidos. Principalmente tuvimos el cierre más largo en la historia del gobierno americano, en donde no se publicaron muchos datos. Esto provocó un rebote en el dólar en el mundo de cerca de un 3%, obviamente con la incertidumbre, sin datos es más difícil tomar decisiones de inversión y de cobertura. Y vamos a ir conociendo esos datos en las próximas semanas. Incluso hay datos que no vamos a conocer. Por ejemplo, ahí la agencia de empleo y estadística en Estados Unidos dijo que derechamente los datos de empleo de octubre no los van a publicar porque no los pudieron recopilar, dado el cierre del gobierno. Hoy día vamos a conocer a las 10:30 de la mañana los datos de empleo de septiembre, y en diciembre vamos a conocer los de noviembre, pero hay información que ni siquiera vamos a lograr tener. Y la reunión de la FED el 10 de diciembre, el mercado está incorporando una baja de tasa con una probabilidad de un 30%. Recordar que hace algunas semanas atrás esto era un 100%. El mercado tenía absolutamente preciada la baja de tasa, y después de la última reunión de la FED efectivamente borró eso. Entonces yo creo Sobre todo por falta de datos, no porque la economía esté mucho más fuerte, sino que porque básicamente van a estar viendo en esa reunión lo mismo que vieron en la última, porque no hubo datos entre medio. Exactamente. Claro. Y así lo mencionó Powell después también. Hubieron varias intervenciones en la prensa de voceros de la Reserva Federal post reunión, pero efectivamente una incertidumbre asociada. Entonces, respondiendo a tu pregunta, Cata, respecto a los niveles, nosotros seguimos viendo que el peso
si uno lo compara con otras monedas, por ejemplo, el real ha subido un 16% en el año, el peso mexicano ha subido casi un 14%, el peso colombiano, Colombia tiene una serie de problemas fiscales y políticos también internamente, y ha subido un 18, 19% en el año, el peso chileno solamente un 7%, con un cobre que ha subido más de un 20%, con un dólar en el mundo que se ha depreciado en el año cerca de un 8%, entonces uno dice, bueno, los fundamentos efectivamente apuntan a una moneda mucho más fuerte. ¿Qué pasa? En nuestra opinión, la principal razón por lo que eso no se ha materializado es por este diferencial de tasas desfavorable hacia el peso, pero a medida que la Reserva Federal baje las tasas, nosotros ya estamos bastante cerca de la tasa terminal en el ámbito local, entonces por ese lado ya no debe haber más presión. Deberíamos ver un tipo de cambio convergiendo a la baja hacia la zona de 900 pesos, probablemente entre fines de este año y el primer trimestre del próximo año. Joaquín Sporque, gerente de productos transaccionales en BTG Pactual Wealth Management. Hace ya un par de meses el Banco Central empezó a comprar dólares para poder reconstituir su reserva. Fue un tanto criticado porque en ese momento el dólar estaba más o menos arriba, pero sin embargo el Banco Central argumentó de que la manera en que iba a comprar dólares no iba a intervenir con el precio, no lo iba a presionar al alza. ¿Ha funcionado bien eso? Sí, ha funcionado bien. Efectivamente, aquí hay muchas opiniones, pero yo coincido en que el monto es un monto que no es disruptivo para el mercado. Son 25 millones de dólares. Yo les mencionaba, el día martes hicieron 2.250 millones de dólares solo por la plataforma de la bolsa electrónica. Hay otras plataformas y brokers que se transan adicional. Entonces es un monto muy menor, debe ser un 1%, si es que del monto transado en el día. Entonces no genera una presión muy significativa. Lo que yo creo que ha sido una crítica un poco más generalizada es el timing en un contexto. Usualmente estas planes de recomposición de reservas no se hacen en un ciclo de baja de tasas, porque como les mencionaba, estás bajando tasas, estás presionando tu moneda, dado que tienes un diferencial menos favorable, y adicionalmente entregas la señal al mercado de que estás comprando dólares. Entonces, más que el monto, yo creo que el programa está bien pensado desde el punto de vista del monto, de la forma también, porque cambiaron la modalidad. Antiguamente se hacía por subastas en mercado abierto al mejor postor. Hoy día es una subasta antes de la apertura, a las 8 de la mañana, a las 8:30 de la mañana, al dólar observado el día, ¿ya? Entonces, eso hace que se genere una presión mucho menor, porque el que son 25 millones de dólares, si tú le vendes los 25 millones de dólares al Banco Central, se los va a vender al promedio del día, los tienes que operar al promedio del día, entonces es un flujo que se diluye aún más. Pero la señal, claro, la señal en el sentido de bajar tasa y adicionalmente comprar dólares, sí presiona la moneda, sí es desfavorable. Nunca uno puede ponerle un precio exacto de si el tipo de cambio estaría más apreciado o no, si no fuese por eso, pero en general eso es lo que más sorprendió al mercado, el timing del programa. Ya se han recomprado 1.500 millones de dólares, es un plan de recompra que es muy necesario. Después de las intervenciones anteriores, hoy día el nivel de reserva del Banco Central efectivamente está bajo lo óptimo y es necesario recomponerlo, así que sí es una buena noticia que se esté materializando. Son 18.500 millones de dólares los que tiene como objetivo, así que todavía falta bastante, pero se ha ido avanzando. Ujú. Bien, Joaquín Spork, muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros. Nos queda una duda, eso sí, con Pato, que siempre miramos la correlación con el cobre, con el precio del cobre, que está sobre los $5 la libra durante prácticamente los últimos meses. Y nos gustaría conocer tu análisis respecto de cuánto está influyendo justamente esto en el precio del dólar diario, digamos. Sí, efectivamente siempre afecta en los flujos del día. Cualquier operador de moneda del dólar en Chile está mirando el precio del cobre, está mirando las tasas de interés, está mirando el valor del dólar frente a las monedas desarrolladas y las paridades relativas, cómo se desempeña el real, el peso mexicano, el peso colombiano. Así que es sin duda una de las 2 o 3 variables más importantes que todo el mercado está mirando. Sin embargo, este flujo que se ha generado, principalmente por el diferencial de tasas desfavorable, ha compensado y obviamente cuando si hubiésemos tenido esta conversación a principio de año y alguien me dice, bueno, el cobre va a superar los $5 la libra, va a estar un 22, 23% más arriba que lo que está el 1 de enero, y tu moneda se va a fortalecer un 6%, 7%, y ojo, de este 6 o 7%, el tipo de cambio cayó 30 pesos en las últimas 2 semanas. Era un 4% y el cobre estaba en el mismo nivel. Entonces, efectivamente, la correlación ha sido baja, principalmente
porque ha habido otras variables que han tenido una ponderación mayor. Ahora, estos son coyunturas un poco más de corto plazo, si se quiere, y por eso nosotros pensamos que esa correlación, si el cobre se mantiene en estos niveles para el próximo año, estamos en un buen punto para que continúe fortaleciéndose hacia las zonas de 900 pesos o incluso más abajo. Si vemos un escenario político estable, sí, los modelos hoy día, y aquí uno puede leer muchas opiniones y ver muchos modelos, pero en general, si uno revisa la historia del precio del dólar en los últimos 5 o 6 años, hemos visto obviamente una incertidumbre política en Chile que se ha ido disipando. Había un premio por riesgo incorporado en todos los modelos que era alto, y a medida que ese premio por riesgo vaya disipándose, efectivamente todavía hay mayor espacio para una apreciación de la moneda, sobre todo en un contexto que está cambiando respecto al dólar en el mundo. Hemos visto, lo mencioné, de hecho el primer semestre del dólar a nivel global fue el peor primer semestre de los últimos 50 años. Hemos visto un dólar en el mundo que ha caído un 8% en el año, llegó a estar casi un 11% abajo, y las perspectivas son más o menos similares para lo que viene. No hay una expectativa de un rebote agresivo. Seguimos viendo un dólar que debería mantenerse presionado a la baja en el mundo, y eso podría favorecer al peso chileno bajo la zona de 900 pesos, pensando de aquí a un año más perfectamente. Obviamente ahí ya, tú bien lo dijiste, entran otras variables, va a depender mucho de la evolución política local, de las tasas de interés en Estados Unidos, del desempeño económico, pero si vemos una reactivación también en el plano local y un mayor crecimiento relativo, también podría fortalecer a nuestra moneda. Así que yo creo que las perspectivas de cara a lo que viene en los próximos 6-12 meses son positivas para el peso chileno. Muy bien, Joaquín Spork, gerente de productos transaccionales de BTG Pactual Wealth Management. Muchas gracias por haber estado hoy día con nosotros en Más que Números. Como siempre, un gusto escucharte. Gracias, Muchas Joaquín. gracias a Buen día. ustedes. Nos vemos. Gracias. Saludos para ti y todo tu equipo. Nos vemos.